Sin duda, el para qué es la pregunta más difícil de responder. Por eso he fichado a quien puede responderla de la forma más fácil. Hola, soy Guillem Recolons y te doy la bienvenida a Todo Deja Marca, tu podcast de marca personal. Y por si es tu primera vez, te cuento que este podcast va de marca personal, de su proceso de gestión, lo que conocemos como personal branding, de relato personal, de comunicación personal, propuesta de valor y todo lo que nos ayude a conocernos mejor, diseñar nuestra estrategia y nuestro plan de visibilidad. Reconozco que estoy de suerte. Para hablar de propósito, cuento nada más y nada menos que con Joan Clotet. Hola, Joan. Hace poco estuve en tu casa, en tu audio casa, en tu podcast de Humanismo Digital, y recuerdo como si fuera ayer que ya hablamos entonces sobre el propósito. Tengo la sensación de que nunca es suficiente, esto es cierto, cuando se habla de esto, de este poder movilizador que tiene el propósito, la visión, este para qué, este sueño, esta utopía, este sentido de vida que queremos darle a las cosas. En una serie de mi blog, que empecé hace cerca de un año, categorizada como Iceberg de marca personal, he tratado muchos aspectos sobre autoconocimiento, siempre con invitados que seguramente conoces, como Eva Collado, Noemí Vico, Nilton Navarro, Alex López, Elena Arnaiz, Xavi Roca, Arantxa Ruiz, Francisco Alcaide, Nancy Vázquez, Fran Segarra, Elena Casas, Óscar del Santo, Andrés Pérez Ortega. No sigo por no alargarme, pero hay más personas y esto tiene un poco la intención de que al final se convierta en una especie de libro de marca personal, pero muy colaborativo, como puedes ver, con todas estas personas que considero que son especialmente potentes en estas áreas. Entonces la idea es seguir esa saga con alguien que para mí es muy importante en temas de propósito, como eres tú, un humanista digital como tú. Debo decir sobre Joan, a los que no le conozcáis, cosa que dudo, sobre Joan Clotet, que nos conocimos hace algunos años alrededor de una cerveza y que esa cerveza es la que nos sigue uniendo muchas veces en un lugar muy emblemático de Barcelona. También debo deciros que hemos trabajado juntos mucho tiempo en formación de marca personal en su antigua ocupación laboral y que es un gran profesional, gran persona que además, debo decirlo, supo afrontar un reto muy importante, un cambio de foco para moverse a su gran pasión que son las personas. Yo no sé, Joan, si me he dejado alguna cosa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Guillem? Buenos días, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación, por la invitación a la conversación y por rebajar un poco expectativas. Yo soy un explorador también en ámbito de propósito, porque esto no creo que haya expertos en la vida, porque es un trabajo de por vida el explorarlo, el reconocerlo. Pero vaya, gracias por la presentación y por conversar sobre este tema que creo que es importante. Bueno, Joan, vamos a ver 6 preguntas sobre el propósito. Yo creo que tú valoras este tema igual que yo. Creo que es algo que nos mueve, es una fuerza motriz, pero sin embargo parece que hay muchas personas que todavía no saben, primero, lo importante que es y segundo, cómo llegar a él, ¿vale? Y estas 6 preguntas van a buscar un poco este foco. Permíteme para la primera pregunta que ponga un poco de música épica. En la literatura sobre el propósito, muchos manuales hablan de la importancia de identificar las cosas que nos importan. ¿Tú lo ves así? ¿Crees que un propósito es algo que nos importa a nosotros o algo que nosotros podamos hacer en nuestra vida y que importe a una comunidad? Pues la verdad es que cada persona le encontrará su propio sentido, te diría, ¿eh? No creo que haya fórmulas magistrales ni metodologías totalmente clarificadoras que apliquen a cualquier persona y en cualquier momento de su vida. Desde mi punto de vista, creo que el propósito de vida tiene más sentido si va más allá de nuestros intereses particulares. Tiene que ver más con tener un impacto positivo en el entorno, en las otras personas, en el mundo, ¿no?
tiene que ver también con la marca personal, o está muy vinculado también porque tiene que ver, en mi opinión, con dar más sentido a lo que hacemos, dejando huella en el entorno, ¿no? Y esto, pues a veces llena también pues nuestra plenitud, nuestro sentido de contribución, ya sea, como te decía, de mejorar nuestro entorno más cercano o el mundo, o mejorarlo o no dejarlo peor, que tampoco está mal. Y tiene que ver también con la capacidad de conectar diferentes áreas de tu vida en el momento en el que estás y buscar puntos de conexión que tengan sentido, o interpretar también en diferentes etapas de tu vida pues qué decisiones has tomado, y todo eso son pistas que conforman lo que cada persona puede utilizar para intentar dar más sentido a lo que hace. A veces está muy focalizado en el ámbito profesional porque pasamos muchas horas en el trabajo, pero no es exclusivamente profesional, ¿no? Y ya te digo, no es un ejercicio sencillo, pero en mi opinión claramente va más allá de lo que uno hace y necesita. Va de dar sentido a lo que hacemos conectado con los demás. Es cierto que muchas veces se confunde propósito con propuesta de valor, ¿no? Es decir, que cómo puedes tú generar un beneficio mucho más cortoplacista, para entendernos, en un entorno mucho más profesional. Bien, ahora esta segunda pregunta que viene ahora nos pide un poco de música de misterio, si me permites. El propósito nos ayuda a poner las cosas en perspectiva al dotar de prioridades una escala de valores. ¿Podemos investigar cuál es el propósito que queremos defender o crees que es algo que emerge de forma espontánea? Pues yo creo que puede pasar en los dos casos, ¿no? Yo creo que todos tenemos o podemos tener experiencias o personales o que hemos vivido cerca en la que hay ciertos momentos en la vida, vamos a llamarle no sé si de revelación, pero de más claridad, ¿no? Muchas veces somos más conscientes cuando tenemos pues momentos de crisis, ¿no? De mayor o menor crisis que todos podemos pasar en la vida, ¿no? Y que nos ayudan también a ponderar y a descubrir qué es lo realmente importante, ¿no? Porque la verdad es que pasamos la mayor parte del tiempo moviéndonos en un plano, digamos, más superficial o de aspectos más fugaces en la vida, y la verdad es que cuando pasamos momentos complicados las prioridades se ajustan más rápidamente, y esos momentos, vamos a llamarles de revelación, ayudan muchísimo, ¿no? Esto es quizás muy claro, o por poner un ejemplo concreto, en el terreno profesional, ¿no? Tú puedes estar en un trabajo que te encanta, que consideras el trabajo de tu vida, y de repente pues ya no lo tienes. Y entonces, tanto en una salida inesperada como en una llamada de un headhunter o en una propuesta profesional que tú sientes que es súper interesante, incluso antes de racionalizarla, son eventos externos a ti que hacen que de alguna manera las cosas importantes o que valoras pues se reajusten, ¿no? Entonces, mi punto es, hay cosas que ocurren a nuestro alrededor que nos invitan a profundizar en ese descubrimiento de cuál es el propósito o el sentido de nuestra vida, pero yo creo que deberíamos dedicarle algo más de tiempo, sin necesidad de eventos externos, a explorarlo y a descubrirlo, ¿no? Porque lo que nos llena o lo que nos da felicidad o plenitud puede ser muy distinto para cada persona, y está claro también que lo que nos llena el bolsillo y lo condiciona también por el tiempo que dedicamos en nuestras vidas al trabajo, pues no tiene por qué llenarnos también la mente o el corazón o el alma, ¿no? Entonces yo creo que el propósito puede explorarse, y que en ese camino pues el autoconocimiento y la interpretación que hacemos de nuestras diferentes etapas y decisiones en la vida, interpretación que os diría variable, porque desde el momento en el que estamos miramos hacia atrás e interpretamos quiénes éramos en aquel momento, qué decidimos, a qué dijimos sí, a qué dijimos no. Todo este recorrido de exploración son vías de descubrir ese propósito vital. Y en ese viaje, digamos, que a veces algunas personas optan por viajar físicamente. Ahora, desgraciadamente, no podemos tanto como antes, ¿no? Pero ese viaje para encontrarnos, ¿no? Ya no digo el tópico de la persona que se va a la otra punta del mundo para encontrarse a sí misma y se sigue marchando consigo misma, ¿no? Con lo cual es posible que a lo mejor vaya muy lejos de su casa, pero no encuentre las respuestas que necesita, ¿no? Ese es un viaje más interior. Y es verdad que también cambiar de contexto, cambiar de trabajo, de entorno, de pareja, de país, de lo que cada uno decida, pues nos saca un poco de nuestro día a día, de aquella rutina que a veces adormece un poco nuestras decisiones, y que, bueno, vamos avanzando en la vida y vamos consumiendo días hasta que un día, pues por una razón, como tú decías, más externa y más radical, o porque nos hemos dedicado el tiempo a intentar entender de verdad para qué estamos aquí,
pues son 2 vías de trabajo. En mi opinión, creo que todos deberíamos dedicarnos cierto tiempo, sin necesidad de aspectos externos, a conocernos mejor, a explorar el para qué de nuestras decisiones, de nuestra vida misma. Y es un proceso, además, que creo que es muy, bueno, puede ser gratificante. Puede tener su incomodidad, sus sufrimientos, sus contradicciones con las decisiones que tomamos o lo que hacemos en cada momento de nuestra vida, pero yo invito a todo el mundo a dedicarse tiempo de calidad a explorarlo. Sí, ahora que decías esto de que lo que nos llenan los bolsillos no siempre es lo que llena nuestra vida, he recordado el caso de una millennial, una sobrina mía, que entró a trabajar en una de las grandes consultoras y salió al cabo de 2 años solamente y me llamó por teléfono para decirme que hacía un cambio porque quería que lo que le llenara el bolsillo fuera lo mismo que le llenara la vida, ¿no? Lo cual significa que tienes toda la razón. Cada vez más, sobre todo las nuevas generaciones, se están alineando más con un propósito a la hora de encontrar un trabajo que se ajuste a ese sentido que le puedes dar a tu propia vida, ¿no? Ya no solo en el campo personal, sino incluso en el profesional. Bueno, esta tercera... También ahora me he acordado de Xavi Roca, que en uno de sus posts de hace un par de años, él decía que el propósito es muy importante, pero que hay personas que no lo llegan a encontrar nunca, ¿vale? Y eso supongo que también lo podemos respetar, ¿no? Y era su caso. Su caso decía, yo no sé todavía para qué he nacido, para qué he venido al mundo o cuál es el legado que quiero dejar. Son muchas formas de plantearlo y creo que también hay que respetarlo. Y por eso la pregunta venía un poco que a veces surge por accidente, pero a veces también surge por, como decías tú, por descubrimiento, por reflexión, por cambio, por cuestionamiento, ¿no? Por un poco insatisfacción con el statu quo, ¿no? Decir, oye, yo estoy aquí y parece que tengo que hacer una serie de cosas por costumbre, pero también puedo cuestionar todo esto. Y a veces el propósito está detrás de esos cuestionamientos. Bueno, esta tercera pregunta quizá necesita un ambiente un poquito más místico. Con respecto al por qué y al cómo, se habla mucho de Simon Sinek, su charla TED, el Start with Why, el famoso círculo de oro. Pero mucho tiempo antes de Sinek, el filósofo Friedrich Nietzsche ya nos decía que aquel que tiene algo por qué vivir es capaz de enfrentar todos los cómo, ¿no? ¿Y tú lo ves así? ¿Crees que el por qué es ese escudo protector que favorece el propósito? Yo te diría que más que un escudo protector, aunque creo entender el sentido de protección al que te refieres, es más como una brújula, ¿no? Reveladora de aquello que nos centra y que nos puede ayudar a tomar mejores decisiones, ¿no? En el ejemplo de Sinek, que nos habla de Apple y su porqué, habrá personas que le conectarán con algo más personal y entenderán el sentido, y habrá personas que lo verán o lo interpretarán como una estrategia empresarial, ¿no? Que pueda sonar como eslogan o a venta emocional. Pero de hecho es un ejemplo de cómo un líder, de cómo el propio Sinek o Steve Jobs o cualquier líder en una empresa o a nivel personal o familiar o cualquier persona que tenga influencia en las demás personas, pues es una manera también de explorar pues qué hay detrás, como decías tú, ¿no? De ciertas decisiones, ¿no? En el caso de Sinek y de Apple, detrás de una decisión de compra por parte del cliente, cómo conectas con algo que va más allá de comprar un ordenador. Y en el caso de una persona que está explorando, una persona o una organización, ¿no? Pero una persona que está explorando ese propósito, pues tiene que ver con lo que decíamos, ¿no? Con intentar explorar qué va más allá de ganar dinero, tener reconocimiento, tener un buen trabajo, tener éxito, cada uno como lo interprete, ¿no? Y eso, pues bueno, yo creo que nos puede ayudar. Te diría que en un extremo nos puede ayudar a sobrevivir. Y pienso en un famoso libro que hemos comentado tú y yo varias veces, que es El hombre en busca de sentido, un libro de referencia, en que pues una persona pues pasa pues mucho tiempo en un campo de concentración y ve fallecer a su familia, a personas queridas, y tiene que explorar y buscar un sentido a los días que le puedan quedar allí, ¿no? Entonces, esa exploración en un caso extremo de intentar explorar el para qué, pues le ayuda en ese caso a sobrevivir, ¿no? A tener una visión de si tuviera la oportunidad de salir de ese campo de concentración con vida,
pues cuál sería el sentido de su vida, ¿no? Eso sería en un extremo, ¿no? Y en el otro, y quizá pongo casos muy extremos, pues está el tener esa sensación de plenitud, de felicidad, de éxito, digamos, de encaje, ¿no? De encaje con nuestra esencia, con nuestra autenticidad y con el entorno con el que conectamos, ¿no? Y yo también estoy contigo, y lo que decías, ¿no? No es obligatorio conocer el propósito. Conozco a pocas personas que le dediquen tiempo, que lo exploren, que lo conozcan con convicción. Pero también creo que es bueno pensar que al final la vida dura lo que dura. Ojalá que hay muchos años, pero nunca sabemos. Y la verdad es que a mí me impacta cuando he leído sobre personas pues, que llegan al final de esa vida y en aquel momento tienen esa claridad que decíamos que nos llega en momentos críticos, ¿no? Y entonces miran hacia atrás y se dan cuenta, cuando a lo mejor ya no tienen tiempo de vivir una segunda vez, pues de ciertas cosas que no estaban encajadas o que no estaban conectadas con lo que realmente ellos o ellas eran. Entonces yo diría que antes de que consumamos la mayor parte de nuestra vida y tengamos ese momento de revelación final con cierta amargura, pues yo creo que esa exploración del propósito en el grado que cada uno necesite y en la profundidad que cada uno quiera y pueda, es un camino que hay que emprender. Y como te decía, creo que es una buena... Tener algo de claridad en este proceso nos da una cierta herramienta, un punto de referencia, esta brújula, si quieres, emocional, que nos ayuda también a tomar buenas decisiones en la vida. Yo además recuerdo muy bien, porque cuando te conocí tú estabas profesionalmente vinculado al tema de tecnología, ¿vale? El tema IT, pero tú tenías algo en la cabeza que te decía personas. Yo quiero trabajar para personas. Bueno, yo creo que tú tenías el gusanillo ahí metido dentro y eso fue lo que provocó que trabajaras en un plan B que te hizo además, yo creo que una de las cosas buenas y que creo que puede ser muy inspiradoras para muchos que nos escuchan es que Joan no tiró por la borda su pasado, sino que lo utilizó convenientemente para unirlo con una nueva actividad. Y humanismo digital no deja de ser el digital, esa parte tecnológica del pasado de Joan, y el humanismo, esa nueva parte con un foco mucho más puesto en la persona. Eso yo creo que es un muy, muy buen tema. Ahora voy a poner música suave. Porque viene un poco la pregunta clave de este momento. ¿Qué le dirías a una persona que necesita encontrar su propósito y no sabe cómo llegar a él? Pues mira, de entrada le diría que se quite presión, porque como decías antes y mencionando a Xavi Roca y a muchísimas otras personas, es un proceso que puede durar toda la vida. Y también le invitaría a disfrutar de ese camino, ¿eh? No siempre es un proceso, como te decía, de sufrimiento, de introspección profunda para tener más preguntas que respuestas, ¿no? Que se quite una cierta presión. Te diría que no se obsesione hasta el punto de que su propósito se pueda convertir en buscar su propósito. Es decir, bueno, es un proceso al que invito a todas las personas a dedicarse tiempo, pero que tampoco se obsesione, ¿no? Pero sí que se dedique algo de tiempo, algo de calma, algo de escucha de sí mismo y de escucha también a otras personas de confianza, ¿no? Y también que tiene que ver más con conectar con la intuición. Antes tú mencionabas un poco pues, mi cambio profesional y esa palabra, ¿no? Personas que aparecía, que hacían que, bueno, de repente todo tuviera más sentido y yo interpretara decisiones del pasado hasta el punto de decirme a mí mismo, es que yo siempre he sido de personas. Sí. Entonces, bueno, he hecho diferentes roles en diferentes compañías, he disfrutado mucho del camino, he aprendido muchísimo, pero lo que a mí me conecta y mi identidad tiene que ver con personas. Y obviamente no somos solamente lo que trabajamos, por suerte, y cuando tomamos decisiones de carrera profesional y las podemos conectar también más con nuestra identidad y nuestra aportación de valor, pues todo parece encajar mucho más, ¿no? Entonces yo creo que también tiene que ver con la intuición, con esa voz interior. Eso depende también de cada persona, ¿no? Hay personas más racionales, más intuitivas, más espirituales, pero eso tiene que ver también con escuchar esas señales, ¿no? Y también una persona más joven lo tiene más complicado porque ha vivido menos tiempo, pero los que han vivido más tiempo también va de repasar, mirar hacia atrás en nuestra vida y ver qué decisiones importantes hemos tomado o no hemos tomado, qué oportunidades, cómo nos hemos sentido, qué preguntas han aflorado, a qué hemos dicho que sí, a qué hemos dicho que no y por qué, e interpretarlo desde el momento en el que estamos, ¿no? Porque cambia el contexto, cambiamos nosotros y repasar toda esa información creo que es muy rica y muy útil. Y también tiene que ver con tener buenas conversaciones, ¿no? Con personas que nos pueden ayudar muchísimo, personas que nos conocen, como digo siempre, personas que nos conocen y nos aprecian lo suficiente para decirnos lo que piensan, que esto no es siempre muy habitual,
Y no pienso solamente en coaches y en mentores, que obviamente son profesionales y tienen experiencia y tienen método. Pienso en cualquier persona de nuestro contexto que pensemos que nos puede regalar algo de verdad. ¿Ya? Porque nos dicen pues lo que piensan, lo que les transmitimos y cómo nos ven, ¿no? Y ese proceso, si es exclusivamente individual, pues yo creo que le pueden faltar cosas, ¿no? Por tanto, es un proceso lo de encontrar el propósito. Te diría que, salvando las distancias, es como encontrar un trabajo. Es decir, no sueles tener un momento de revelación cuando tienes 17 años o 37 o 47 en que te conoces perfectamente bien, sabes que puedes aportar, sabes que eso va a ser necesario, te escogen a ti y tienes plenitud máxima y encuentras el trabajo de tu vida para siempre. Esto no ocurre así como bien sabéis, ¿no? Pues imaginaos el propósito vital, ¿no? Entonces, pronto es un proceso y que bueno, pues aparecerá en diferentes momentos de nuestra vida y que si además tenemos la suerte, y yo creo que somos unos privilegiados de tener cierta libertad de elección, pues conviene que le dediquemos algo de tiempo a tiempo, si me permites un poco el juego de palabras, ¿no? Y insisto, es algo que cada persona lo adaptará a su momento y a su manera de ser, pero yo recomendaría que es algo que tiene que ver más con lo que sentimos que con lo que pensamos, porque lo que pensamos tiene que ver también con lo más racional, que es muy útil y muy práctico, pero lo acerca en ese equilibrio que te decía entre bolsillo, mente, corazón, espíritu, lo racional nos acerca más al bolsillo demasiadas veces, ¿no? Sobre todo cuando lo conectamos con cambios profesionales, ¿no? Por tanto, es un proceso en el que hay que dar una serie de pasos que tienen que ver con autoconocimiento, con ser honesto y algo valiente con uno mismo, con escucharse y entenderse un poco mejor, tanto en el momento en el que estamos como en el que hemos estado en el pasado, explorando especialmente aquellos momentos de plenitud, cuando nos sentíamos mejor, qué hacíamos, dónde estábamos, con quién trabajábamos, qué hacía que volviéramos a casa realmente felices y transmitiendo esa energía y ese positivismo a los nuestros. Y ahí tenemos pistas de las cosas que queremos sumar y que queremos repetir y de aquellas que queremos más. O al revés, a veces es más fácil ver qué queremos evitar, qué decisiones tomamos que nos enseñaron o deberían enseñarnos, aunque sea años más tarde, que no deberíamos repetir, ¿no? Entonces, es un proceso, digamos, de autoconocimiento, de autoexploración y de compartir esa visión que tenemos de nosotros mismos o nosotras mismas con otras personas. Y esa suma de miradas nos puede dar muchísimas pistas de cuál puede ser ese propósito vital que buscamos. Gracias, Joan. Ahora que decías esto y hablabas de los jóvenes, es verdad que los jóvenes porque no han vivido todas las experiencias, vivencias de una persona algo más mayor, les cuesta más encontrar ese lugar. Pero bueno, muchos lo que están haciendo, y es el ejemplo de la sobrina que te explicaba, es que están utilizando esa idea de ¿qué le pasa al mundo? ¿Por dónde está enfermo el mundo? Pues yo quiero unirme a proyectos que contribuyan a que el mundo sea un lugar mejor para vivir, ¿no? Y no tengo un propósito propio, pero me adhiero a las empresas que tienen uno que me guste. Y esta creo que es una buena fórmula también. A veces cuando tú no has encontrado el tuyo propio, ¿por qué no te subes a un barco que creas que va en una buena dirección? No sé cómo lo ves, pero... No, estoy totalmente de acuerdo. Y fíjate que desde el punto de vista de personas jóvenes que por un tema generacional o no sé, de sabiduría que vamos madurando con los años y la experiencia, esa conexión es la que ayuda. Y fíjate que traduciéndolo a un ejemplo, de nuevo, de elección de un trabajo, por ejemplo, para las personas que nos escuchen que estos procesos les pillan un poco lejanos, es la diferencia entre a ver si me escogen a mí y me fichan y a ver qué puedo hacer yo y cómo me vendo mejor, a interpretar qué hace falta aquí, qué se necesita en esta organización, en este equipo, qué es necesario y cómo puedo aportar yo. Sí, que es una visión que también tenemos cuando buscamos trabajo, pero quizá no es la primera. La primera es decir, bueno, pues primero existir, que me valoren, que me escojan a mí, y está fantástico. Pero yo creo que es una buena aproximación también decir, oye, pues ¿qué está ocurriendo aquí? ¿Qué creo que va a ocurrir en este negocio, en esta empresa, en este equipo? ¿Qué hace falta? ¿Y cómo puedo aportar yo a eso, ¿no? Y eso realmente... como tú decías, las personas jóvenes y no tan jóvenes, pues buscan retos que les inspiren y que vayan mucho más allá de un proyecto concreto. Y además conectar trabajos, proyectos, situaciones vitales conectadas con ese punto de conexión, pues hace que realmente la vida sea, pues como decíamos, tenga algo más de sentido y sea más plena, ¿no? Muchas gracias. Vamos a la quinta pregunta. Para esta nos vendrá bien un blues.
es una pregunta que está vinculada un poco con la primera, en el sentido de que si el propósito personal busca hacer un mundo mejor, ¿crees que el propósito es una batalla ganada al egoísmo? Bueno, como mínimo es una invitación, como decíamos, a poner el foco en los demás. A pensar qué puedo hacer por ti en lugar de qué necesito de ti. Y eso siempre creo que es una buena disposición para una conversación y para una relación fructífera entre dos personas, porque al final esto va de convivir, de conversar, de colaborar con otras personas, y si nuestra aproximación tiene que ver con entender, con la empatía, con entender qué es necesario en el mundo, qué es necesario traducido qué necesita la persona con la que estás hablando, con la que quieres contactar, yo creo que es un gran punto de partida. Entonces el propósito, de alguna manera, como decíamos al principio, tiene que ver con algo que está bastante más allá de nuestro interés particular del momento. Al igual que un propósito corporativo va más allá del resultado económico de corto plazo, va de contribución. Por tanto, claramente parece la antítesis del egoísmo, ¿no? Así es. Así lo veo yo. Muy bien. Vaya. Bueno, nos vamos hacia la última pregunta. Para acabar, pregunta sorpresa. Esta vez le conviene un poquito de rock and roll, de pimienta e incluso de algún poco de cayena también, ¿por qué no? Y es una pregunta un poco trascendente. Espero que no te moleste que te haga la pregunta, pero ¿la tortilla de patata con cebolla o sin cebolla? Menudo giro argumental, ¿eh? A ver, yo te diría que con hambre están las dos deliciosas, ¿eh? Y puestos a elegir, y como te decía, poder hacer esa elección ya es un privilegio del que no siempre somos conscientes, pues yo escogeré con cebolla y con humor. Genial. Me encanta, me encanta. Esta pregunta, lo siento, pero es que no hemos contado, no habíamos confesado hasta la fecha que una de las cosas que también nos une, aparte de una cerveza, es un sentido del humor un poco especial, un punto de ironía, un punto de cierto canallismo, pero en el sentido más sano de la palabra, ¿no, Joan? Yo creo que es negativo sin esconder duda el humor, ¿no? ¿No estás de acuerdo o no? Y al final duda el humor... Es imprescindible, Guillermo. El humor es un valor. ¿Estás de acuerdo o no? Es un valor total. Y creo que aunque hablemos nosotros ahora o cualquiera de cosas trascendentes o de momentos más críticos en la vida, el humor es algo que nos da energía, nos da capacidad de interpretar cosas incluso muy, muy dramáticas o aparentemente dramáticas desde otra perspectiva. Por tanto, no sé si con cebolla o sin cebolla, con cerveza o sin cerveza, pero con humor y con Guillem seguro. Espero que sigamos con esas cervezas de las 7 de la tarde en ese bar emblemático de Barcelona, que no mencionaremos porque no tenemos patrocinador de momento. Pero bueno, mil gracias de corazón, Joan. Sé que vas muy, muy ocupado últimamente, cosa que me alegra el corazón. También pienso que hablar del propósito contigo ha sido interesante porque no es fácil encontrar a dos fans de un concepto como el propósito como tú y como yo. He disfrutado hablando contigo como siempre, esta vez sin cerveza, puesto que estamos en la hora del desayuno y no toca todavía, pero bueno, con ese café que... Y nada, espero que esto lo podamos escuchar el fin de semana y un placer tenerte aquí otra vez. Un placer para mí también, Guillem, un placer conversar siempre contigo y además de temas que van desde lo más divertido y hasta lo más profundo. Y yo creo que eso tiene que ver con la amistad y tiene que ver también con dedicarnos tiempo a hablar de temas que merecen una cierta conversación. Así que nada, gracias por la conversación, por el tiempo. Y nada, un placer, a seguir conversando siempre que quieras. Un saludo, un abrazo. Espero que te haya gustado esta charla fantástica con Joan Clotet, magnífico profesional y gran amigo. Si te ha gustado, pues nada, lo compartes con tu red, te estaré muy agradecido. Te espero la próxima semana.